Soy Juan Domingo Argüelles, poeta, ensayista, editor, y vamos a hablar hoy del libro Final de Diluvio. Yo tengo la idea de que los libros de poesía difícilmente pueden programarse para ser concluidos en un determinado tiempo. Al menos todos mis libros de poesía han sido así. Escribir un libro de poesía es ir añadiéndole un poema tras otro en un ejercicio, digámoslo así, de escritura, reescritura y también de crítica y autocrítica, donde a veces un poema que al parecer ya quedó listo, después de leído medio año después, resulta que es un poema fallido o es un poema insatisfactorio. Y a veces un poema que tiene 3 líneas, lo revisa uno, lo vuelve a leer y ese poema adquiere unos versos más y se convierte en otro poema. Para mí Final de Diluvio ha sido ese ejercicio, al igual que todos los demás libros, una especie de suma continua hasta que al parecer queda listo. Pero en realidad sigo creyendo que en efecto un libro de poesía, aunque parezca que ya se terminó, pues más bien lo determina que ya concluyó cuando uno le entrega al editor. Y el editor, bueno, en el caso de la poesía también es un azar. Difícilmente el libro de poesía tiene esta facilidad que pueden tener otros libros, sean de narrativa, de ensayo, de otro género, por la misma razón de que los libros de poesía los publican las instituciones o lo publican editoriales especializadas en poesía, como es el caso de Hiperión, y obviamente cuando se publica es cuando hay esa oportunidad. Es un libro, digámoslo de este modo, con una gran intimidad revelada, en donde está lo mismo mis amigos, por supuesto mi familia, por supuesto mi ambiente, y creo que es en gran medida un libro autobiográfico, como es mucha de la poesía, sin que resulte tampoco un libro simplemente de descarga sentimental. Sin embargo, yo diría que este libro contiene un equilibrio entre la poesía amorosa, la poesía cotidiana y algo de ironía que es menor a la que tienen, por ejemplo, libros como La salud de los enfermos, que hasta el momento yo consideraba mi libro más apreciado, más querido desde mi punto de vista personal. Yo creo que la poesía aspira no precisamente a la autobiografía, sino a la recreación de instantes que pueden ser compartidos por los lectores. Es decir, la experiencia de un poeta desde un punto de vista emotivo y desde un punto de vista intelectual busca de alguna manera hacer eco en los lectores. Si este eco no se consigue, el libro ha fracasado. Normalmente cuando nos planteamos escribir un poema, al menos yo nunca me lo he planteado, salvo en mis primeros intentos de hacer poesía, nunca me he planteado escribir un poema sobre un tema determinado. Es decir, entiendo que cuando uno inicia, en efecto, lo que uno hace, como dice Gabriel Said, es poesía fósil, porque en efecto copia uno formas
copia uno estructuras y también de algún modo también copia sentimientos que ni siquiera son suyos. En el caso de la poesía, cuando ya entendemos que es un género de la revelación de la persona, de la revelación del que escribe, lo que encuentro es que definitivamente la materia poética está intelectualizada, es sin duda un ejercicio del intelecto. Difícilmente puede la poesía quedarse nada más en emoción. Incluso los poetas más emotivos como Jaime Sabines, como Pablo Neruda, mismo Amado Nervo, que es motejado de cursi hoy, son ejercicios intelectualizados de la palabra, del lenguaje. Sin embargo, en la medida en que la palabra esté más cerca de la emoción, el poema se escucha y se siente más natural, y es lo que creo que a mí me pasa en el caso de la poesía. Yo no creo, como mucha gente supone, que la literatura en general y la poesía en particular puedan resolver los problemas reales, cotidianos, en este caso el dolor, o en otros casos, no sé, la soledad, y en muchos otros la enfermedad, por ejemplo. Creo más bien que la poesía ayuda a comprender el dolor, ayuda a comprendernos tanto en la alegría como en el dolor, pero difícilmente puede resolvernos este problema como podría resolverlo, por supuesto, una pastilla, ¿verdad? O como podría resolverlo una anestesia. Yo creo que en gran medida, cuando hablamos de dolor, y en la poesía siempre está, es permanente nombrar al dolor. Decía Pablo Neruda que algunos poemas que él escribió con mucha tristeza o en una situación, digámoslo así, de poca alegría, eran poemas alegres. Es decir, le habían surgido poemas que tenían una cierta alegría, y que incluso había poemas que, habiéndolos escrito en un momento en el que se encontraba muy a gusto, le habían salido un tanto sombríos. Este poema en particular tiene rima, tiene métrica, y se llama Mar de la Infancia, para Adela Argüelles Aguilar, mi querida madre. Ancho mar de la infancia, ancho como el dolor y la distancia que separan mi errar y mi vagancia de la tierra nativa. Ancho como el vaivén olas arriba que nos lleva y nos trae a la deriva. Ancho mar que comienza interminablemente su defensa, trinchera de la sal, arena inmensa donde el sol se derrama y resplandece dulce en cada rama, del manglar que se vuelve miel y flama. Ancho mar bajo un cielo azul y frágil como un desconsuelo a punto del vapor y del deshielo. Ancho mar que me nombra cuando junto a sus olas veo mi sombra proyectada en su verde sed de alfombra. Ancho mar como el viaje que emprendí como un rito de pasaje, llevando solo el mar por equipaje. Ancho mar que veía, impaciente o sereno en su bahía, y que nunca ha olvidado el alma mía. Ancho mar que regresa una vez y otra vez, termina, empieza y siempre recomienza su proeza. Ancho mar, ancho nido, que dotó a mi existencia de sentido y me prohibió la afrenta del olvido. Chetumal, 18 de noviembre de 2011.